hermanos, en esta tarde traigo un testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo en mí. Y desde que yo regresé a la iglesia hace casi 1 año y medio, yo estaba cayendo enfermo con unas enfermedades bien extrañas. Pero lo más que recuerdo es que empecé a padecer de ansiedad, de depresión, a un límite que me estaba destruyendo. Por esa razón, yo sabiendo de la palabra de Dios, yo sentía que me iba a morir. Y el Señor estaba tratando conmigo de una manera tan especial que yo estaba viendo, tenía sueños donde eran como sueños apocalípticos, donde yo veía bolas de fuego caer del cielo y toda la gente corría como locos, queriéndose salvar, queriéndose esconder de todo. Y yo corría también, tratándome de esconder, y cada vez que llegaba a un lugar para salir de ese lugar, como por ejemplo un bus o una lancha, yo lo veía de esa manera. Cuando yo quería subirme, se iban sin mí. Y tuve varios sueños así, de esa manera, de esa índole, pero era Dios hablándome que tenía que regresar. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y les cuento que me fui al hospital de emergencia 2 veces y me decían que no tenía nada, que era algo psicológico, querían que yo fuera al psicólogo, pero yo sentía que no, que era algo muy extraño. Entonces decidí, ya cuando la segunda vez pasó, hablarle al hermano, a mi pastor, al hermano Alonso, y le dije: ¿sabe qué, pastor? Estoy teniendo estas cosas y yo necesito regresar. Y él me dijo inmediatamente: hagamos una oración. Y oramos por teléfono, y yo prácticamente en ese momento me reconcilié con mi Señor. Y empecé. Y yo, mi anhelo era bautizarme. Yo estuve, antes de eso, yo estuve yendo de iglesia en iglesia. Me imagino yo que por encontrar un lugar donde sentirme bien, donde la gente fuera toda igual, que tuvieran, todos que tuvieran el mismo sentir, siendo hijos de Dios. Pero yo nomás encontraba gente que criticaba, gente que no te daba la bienvenida. Y eso empezó a formar en mí una confusión muy tremenda. Y por esa razón yo no encontraba algo que me dejara en esa iglesia. Y yo andaba saltando de iglesia en iglesia, buscando ese sentirme bien. Pero conforme el tiempo iba pasando, llegué a una iglesia que estaba ahí por la Anaheim Boulevard y la Sycamore, que prácticamente esa iglesia había perdido todos sus miembros. Y después de ser una iglesia muy, muy rica con sus siervos, fue perdiendo a todos sus miembros. Entonces, cuando yo decidí, pues pasé por ahí,
pues decidí entrar y empecé a congregarme. Y empezamos, yo me sentía bien ahí, pero de repente empezaron a querer estudiar y asimilar o ser igual como los judíos. Y entramos en un estudio del judaísmo. Pero en esta ocasión es judíos mesiánicos, que ellos creen en el Mesías. Empezamos a tratar de agarrar información de todo esto. Fuimos a una iglesia a Long Beach a tratar de agarrar información y cómo comportarnos y todo eso. Entonces, mi confusión fue más grande, porque ahí lo que ellos querían era que nosotros fuéramos como judíos, que nos vistiéramos como judíos, que actuáramos como judíos. Y en todo eso, me acuerdo yo que orando en ese templo, yo empecé a ver como por visión como una cabeza de un dragón que flotaba en todo el templo y que andaba como buscando algo. Y andaba y esa cabeza de dragón se paró sobre mí, y yo lo que hice fue empezar a reprender, porque eso fue lo que mi madre me enseñó. Cuando uno está en acecho de algo, empezar a reprender. Y continué ahí, y después empezamos a tratar de buscar una iglesia donde congregarnos. Y encontramos a una iglesia aquí en Santa Ana que se llamaba Makom Shalom. Y bueno, yo decidí ir con ellos. Fui una vez nada más, les confieso, y me senté en medio del templo, y empezaron los servicios y todo eso. Y el Señor me hablaba al ver que todos se vestían como judíos, que todos actuaban como judíos y querían hasta hablar como judíos. Y el Señor me puso una palabra que no olvido, y me dijo: prefiero que seas circuncidado de corazón y no del prepucio. Entonces eso, empecé a pensar en esto, y dije yo: esto no es para mí. Yo en ese tiempo ya conocía al hermano Alonso, y yo decía que en esta iglesia yo no me iba a congregar. Yo decía de esa manera, ahí no. Pero quiero decirles que cuando Dios tiene un propósito con uno, Él es fiel y verdadero, y siempre está ahí con nosotros. Y lo que les quiero contar de esto es de que por estar yo saltando de iglesia en iglesia, tratando de buscar en dónde sentirme bien, yo lo que andaba buscando era mi propia satisfacción, lo que está correcto, incorrecto como cristianos, porque nosotros tenemos que ser obedientes a Dios y tenemos que buscar la gracia de Él, no la de nosotros. Y a veces por eso yo veo mucha gente que salta de iglesia en iglesia. Aquí han venido algunos que dicen que buscan dónde sentirse bien, pero yo les digo que ese no es el camino, porque lo que causa eso es una confusión tan grande. ¿Por qué? Porque uno fija la mirada en el hombre y nomás estás pendiente de cómo alguien te mira, cómo de los hermanos te ven, cómo la palabra que los hermanos te ponen. Y está mal. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es personal. Tienes que buscar esa intimidad con Dios como Jesucristo lo hacía cuando Él estuvo aquí. Él siempre nos daba ese ejemplo, pero nosotros olvidamos eso. Y cuando yo regreso acá, empecé a congregarme, yo sentía tan rico. Yo sentía que aquí sentía un regocijo bien rico. Yo sentía esa satisfacción personal que me estaba sirviendo.
Y me recuerdo cuando, quizás un mes que yo tenía, yo vine con el hermano Alonso y yo le dije, pastor, yo me quiero bautizar. Porque yo creo que uno tiene que reconciliarse o aceptar a Cristo y bautizarse para ser salvo. Sí, amén. Entonces, ese era mi anhelo. Y me dijo el pastor, ¿sabe qué? Voy a tratar de buscar a ver quiénes más se quieren congregar, se quieren bautizar, perdón. Y lo vamos a hacer en julio, creo que me dijo. Y le dije, pues ¿sabe qué, pastor? Cuente conmigo, yo soy el primero que me quiero bautizar. Y estaba emocionado. Me sentía tan contento que me iba a bautizar, porque en las otras iglesias siempre pasaba algo y yo no terminaba esa meta de bautizarme. Dios sabe por qué. Él tiene su propósito. Entonces, me recuerdo que él me dio me leyó el panfleto de la iglesia y me dijo, ¿usted cree en todo esto? Y le dije yo, sí, pastor. Le digo, yo estoy listo para bautizarme. Y les vuelvo a repetir porque yo sentía que me iba a morir. Yo venía teniendo esos achaques de ansiedad que me quitaban la vida, o sea, y entraba miedo y lo peor era que siempre estos miedos, siempre esos temores entraban casi de las 5 de la tarde en adelante. Cuando yo llegaba de trabajar a la casa, empezaba a sentir una sensación extraña y llegaba a unos extremos que yo me hacía una bolita, ya sea en el asiento, en la cama, y no me quería mover de ahí porque yo tenía temor de que si yo me paraba, es más, hasta me daban ganas de ir al baño y yo mejor no iba porque tenía ese temor, que si me paraba, yo iba a caer ahí. Y decía, mejor me quedo aquí para extender unos minutos de vida. Ese era ese miedo que yo combatía en ese entonces. Y empecé a tratar de aprender más de la Biblia. Empecé a acercarme más a Dios, de buscar su intimidad. Y cuando yo me bautizo, me acuerdo que mi hermano Abraham me dijo, de ahorita en adelante viene lo bueno. Y le dije yo, hermano, yo ya sé. Le dije, pero yo me sentía valiente en ese entonces, hermanos. Yo me sentía que quizás no podía pasar nada conmigo. Pero todo continuó y empezó a empeorarse más. Pero a la misma vez yo empecé a ver la mano de Dios siempre conmigo. El Señor empezó a tratar conmigo de una manera tan especial que empezaba a hablar conmigo por medio de visiones, de sueños, y literalmente yo sentía que Él me hablaba. Entonces empecé mi jornada, empecé a tratar de ser diferente de lo que yo había hecho en otras iglesias, porque yo le prometí al Señor que esta vez sí era seguro, que yo iba a ser fiel, pero siempre le fallaba. Pero esta vez fue tan serio que yo decidí, Señor, ¿sabes qué? Esta vez sí. Esta vez vamos para adelante y con fuerza, nomás dame la fortaleza para seguir adelante, porque de aquí no me muevo hasta que me muera. Amén. Y empecé, y después de que me bauticé empezó la lucha bien fuerte. Los ataques de ansiedad, de depresión eran más fuertes. Pero yo había tomado una decisión de ya no ir al hospital, porque siempre me decían que era algo psicológico. Yo hasta eso decidí ir a El Salvador, porque aquí no me decían nada, y dije, bueno, allá voy, no porque sea un país de tecnología grande, sino que allá te toman en consideración cuando vas de aquí. Y dije, bueno, yo llego allá y veo un especialista. Me acuerdo que yo llegué un domingo y pasa lo mismo, y empecé a sentir esa sensación en la noche, y
y yo no podía dormir, yo no podía ser yo mismo. Y con mi mamá orábamos y yo en la oración encontraba una paz y dormía un poco, pero era bien difícil de platicar porque la gente no me entendía. Yo trataba de expresarlo, pero la gente no me entendía, pensaban que estaba loco. Y fui al especialista, fui con varios especialistas, todos los exámenes salieron bien, o sea, no tenía nada. Entonces en ese momento yo decido regresar y estando acá, les vuelvo a repetir, los ataques eran más fuertes y más fuertes y más fuertes y yo sentía que en un momento u otro yo iba a morir. Hasta mi esposa se me puso en contra porque no me entendía. Ella pensaba de que yo estaba buscando una excusa para dejarlos. Y en ese periodo, me acuerdo yo que estando en la casa, yo una tarde empecé a trabajar ahí porque estaba reparando algo y empecé a poner unas alabanzas de júbilo, movidas como me gustan. Y el Señor me quebrantó, hermanos, en una forma que quizás no tienen idea. O sea, una forma que yo lloraba. Y lloraba y lloraba y yo decía, ¿por qué estoy llorando? Yo me consideraba un hombre fuerte. Pero el Señor puso una sensibilidad en mí cuando yo sentía el Espíritu Santo. Y nadie podía hablar de algo de la Biblia que yo sintiera la presencia del Espíritu Santo porque yo sentía que me quebrantaba. Y a mí me daba vergüenza porque delante de la gente, ¿no? Como hombre, supuestamente somos el sexo fuerte. Pero el Señor empezó a tratar de esa manera conmigo. Y me recuerdo que una vez yo vine a la iglesia y yo le pedí permiso al pastor y le digo, pastor, ¿me da permiso de tocar los tambores, las congas? Teníamos un viejito antes. Y quiero confesarles que cuando yo toqué ese tambor, yo sentí una conexión con Dios, literalmente, entre Él y yo. Aleluya. Gloria. Y desde ese momento yo sentía que yo venía y yo agarraba fuerzas. Y el Señor me ponía un sentir de que a Él le gustaba que yo le tocara. Aleluya. Gloria a Dios. De esa forma fui tratando lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, lo que es lo que yo estaba sintiendo en ese momento, porque ya venía siendo como quizás unos 7 meses que yo no dormía completamente por lo menos 8 horas. Y yo me sentía todo exhausto, me sentía cansado. A veces venía aquí a la iglesia de una manera tan decaída, pero yo creía que yo aquí me llenaba por lo menos para esperar para el siguiente servicio. Entonces eso me ayudaba mucho. Amén. Pero empecé a buscar más y empecé a buscar una intimidad con Dios. Y en ese momento me entró una gran sed, una gran hambre de aprender de la palabra de Dios. Pero yo no yo no sabía porque nunca estudiaba la Biblia antes. O sea, no tenía ni cómo empezar, dónde estudiar, dónde buscar palabra que me diera aliento. Pero de esa manera Dios me fue poniendo personas en mi camino, porque de esa forma trabaja nuestro Señor Jesucristo. Porque las cosas no son casualidades cuando venimos a Jesucristo, hermano. Él ve la necesidad donde se necesita, y Él te pone esa persona idónea enfrente de ti para que te dé esa palabra que tú necesitas.
Y de esa manera yo seguía y dije, Señor, ¿sabes qué? Yo de tu camino no me aparto. Y me acuerdo que una noche, una madrugada, yo escuché la voz de él que me dijo, levántate. Y dije yo, bueno, ¿de quién será esa voz? Dije yo, quizás porque necesito ir al baño, por eso dije yo, bueno, levántate para ir al baño, ¿no? Y me levanté. Cuando venía de regreso, me dio una necesidad por orar, porque mi madre me había dicho a mí que las oraciones de la madrugada son fuertes y eficaces. Bueno, entonces yo decidí que tenía que hacer algo y empezar. Y me arrodillé y me acuerdo que esa vez pedí por 3 oraciones en especial, una fue por el hermano Luis Ventura, que yo sentía la necesidad de orar por él en esa madrugada, la necesidad de mi hermano Jorge y la de mi esposa. Y empecé a orar porque yo tenía fe que el Señor puede levantar a los enfermos, puedes resolver problemas. Sí, amén. Amén. Y puede cambiar a las personas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y me quedé acostado, me acosté, pero no podía dormir. Y el Señor me hablaba por medio les vuelvo a repetir, por medio de visiones, y yo escuchaba prácticamente la voz de Él. Y me recuerdo que en mi ignorancia, Él me decía, bueno, yo como quizás quejándome con Él, yo le dije, Señor, yo trato de evangelizar a personas y de dar ejemplo para otras personas. Y no tengo respuesta, o sea, yo veía que la gente se enojaba, que la gente me empezó a decir loco. Me decían que tenía un amigo imaginario. Pero todos estos ataques, o sea, me afectaban. Yo no, o sea, estaba sirviéndole al Señor, pero yo sentía que esto me tocaba a mí en lo personal y me afectaba. Y yo le decía, Señor, pero yo trato de hacer tu voluntad y la gente se molesta. La gente me dice loco, me dice que tengo un amigo imaginario. Y les puedo decir, hermanos, que yo claramente vi como un gesto de Él, como sonriéndose, y me dijo, ¿no estás consciente de lo que a mí me hicieron? Y le dije, Señor, perdóname. Y dije, bueno, vamos hacia adelante, dije yo. O sea, yo estaba convencido de que yo tenía que seguir. Y conforme todo esto, me acuerdo yo que también una madrugada tuve una lucha espiritual bien tremenda, en donde yo veía prácticamente sombras oscuras y que venían a mí, y yo volteaba a ver a mis hijos a ver si estaban despiertos o a mi esposa. O sea, yo quería sentir a alguien conmigo, y yo reprendía, y la ansiedad seguía, y yo sentía unos ataques bien tremendos. Yo sentía unas sombras que prácticamente les puedo decir que eran literales, y llegaban y me atormentaban y me atormentaban. Y todo eso pasó como quizás 1 hora o más. Y al término de esa lucha espiritual, yo al final tuve como una visión de alguien que llegaba con sus ropas blancas, como un adulto, y recogía a un bebé y lo levantaba. Y yo me quedé sorprendido porque dije, Señor, si yo estoy teniendo esta batalla, ¿por qué tuve esta visión? Y el Espíritu Santo en ese momento me dijo, es que la persona adulta es Jesucristo, y el bebé que Él está levantando eres tú.
Y les puedo decir que yo no entendía todo esto, pero después de ser bautizado yo sentí esa conexión con Él que me decía que Él estaba ahí conmigo todo el tiempo. Pero uno a veces en la carne piensa de que no, porque el Señor sigue hablando, o sea, sigue hablando y nosotros no entendemos. Y me recuerdo que dije yo, bueno, vamos para adelante, vamos a seguir adelante porque yo no me quiero quedar, no me quiero salir. Yo le decía, Señor, dame fortaleza de todo esto. Yo quiero salir victorioso. Pero las luchas eran más pesadas y empezó el ataque tanto de mi familia, tanto los ataques de ansiedad, los ataques de depresión y yo literalmente escuchaba palabras que me decían, quítate la vida. Y a mí me atemorizaba, yo pensé que todo esto que me estaba pasando era porque me estaba volviendo loco, o no sé, o sea, todo siempre te llega ese miedo. Y bueno, dije yo, bueno, a ver hasta dónde llegamos, pero yo voy a seguir, yo no me voy a salir de aquí. Me acuerdo que yo le decía al pastor que yo sentía un fuego en mi corazón, que eran como llamaradas que yo sentía y que yo necesitaba compartir con nuestros hermanos aquí en la iglesia. Y yo le decía que yo no quería que nadie me quitara ese fuego porque yo sentía bien rico. Pero conforme el caminar, los ataques estos eran más y más tremendos y empecé yo a perder esa sensación de ese fuego, de ese júbilo que yo sentía. Y yo decía, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero perder este fuego porque yo siento que es lo que me da vida. Y empecé adelante, hermanos, y seguí adelante y cuando yo iba a manejar, cuando yo iba a trabajar y venía de regreso, nomás lo que escuchaba era yo, acelera la camioneta todo lo que hay, te vas a estrellar. De esa manera estaba viviendo yo todo esto y yo no entendía por qué. Si yo decía, si yo estoy bien, voy a los doctores y no encuentran nada, estoy yendo a la iglesia, estoy tratando de ser una buena persona, porque yo siento todo esto. Pero en ese caminar, el Señor siempre me ponía palabras que Él estaba ahí conmigo. Y es bien feo lo que se siente, hermanos. Sentirse que no vales nada, o por lo menos que el diablo te esté diciendo, que te esté inyectando que no sirves, que no vales nada. Y yo no entendía todo esto. Entonces de repente empecé a entender, a ver quizás la luz del túnel, y todo empezó a tener sentido y me di cuenta que era una lucha espiritual que yo traía, que el diablo no quería que yo fuera libre o que yo fuera liberado. Les comento que cuando yo venía aquí, a veces desvelado, me acuerdo que unos hermanos me decían, hey, no te duermas. Pero yo venía, hermanos, que yo ya venía sufriendo de no dormir por mucho tiempo. Y las luchas en la casa, las luchas en el trabajo, era tan tremendo que yo ya sentía que no nada más pasaba en la casa, sino que ya me acompañaba hasta el trabajo. Literalmente yo trabajaba y estaba pintando una ventana una vez y lo que hice para que no se dieran cuenta que yo estaba nervioso, estaba temblando, me agarré de la escalera y yo sentía que yo me caía. Y yo decía, Señor, ¿pero qué me está pasando? Yo soy hijo tuyo. O sea, la gente que no cree, decía yo, no puede verme de esta manera porque yo soy hijo tuyo. ¿Qué van a pensar de que si yo estoy haciendo el bien y yo estoy todo enfermo,
¿Qué van a pensar? Y en ese tiempo, mi Señor me empezó a poner gente en el camino, y les puedo decir que la persona que Dios puso en mi camino fue el hermano Benjamín. Él me dijo que él quería trabajar, que si podía trabajar conmigo. En ese momento yo no necesitaba a alguien, pero dije yo, bueno, yo esto lo veo como bendición. Y le dije, vámonos, hermano. Y empezamos a trabajar juntos. Y las pláticas de él en el camino nada más eran de la palabra de Dios y cómo esto trabaja, qué es lo que tiene que hacer uno para resolver problemas así, ataques del diablo. Y yo le empecé a tener confianza y le empecé a contar lo que yo sentía. Y me dijo, no te preocupes, dice, esto sale con oración y ayuno. Santo. Pero en ese momento yo sentía que lo que yo traía me hacía sentir tan bajo No te preocupes. que yo sentía que no podía ayunar, que yo no podía orar, o sea, y yo empezaba a preguntar, ¿cómo se ora? Yo le pedí a mi Señor, enséñame a cómo orar, quizás yo no lo estoy haciendo bien. Me acuerdo que esa noche cuando fue el funeral de alguien, familiar del hermano José, yo pasé por el pastor y mi hermana Daisy y cuando la hermana se subió al carro empezó a hablarme del Padre Nuestro y me lo empezó a detallar de una forma, hermanos, que dije yo, gracias Señor, porque solo tú lo puedes haber hecho, porque ella me lo empezó a detallar sin yo preguntarle nada. Y en ese momento ella en su plática me contestó 5 preguntas que yo venía haciéndole al Señor. Y ya después mi hermana dice, disculpen que yo cuando me agarro a hablar de Dios no me pueden parar. Y le decía, ¿sabe qué, hermana? Gracias porque con eso que usted me dijo, me contestó varias preguntas. Y yo seguía teniendo ataques y eran más fuertes y más fuertes. Y el hermano, le vuelvo a repetir, el hermano Benjamín me fue enseñando, me fue poniendo palabras, cómo luchar. Y yo le decía, pero hermano, ¿por qué Dios no escucha mis palabras? ¿Por qué no escucha mis oraciones? Le digo, yo me siento tan pequeño que Dios no se da cuenta que yo estoy aquí pidiéndole. Y me dice, no te preocupes, esos son puros achaques del diablo. Son puros achaques del diablo, me dice, no te preocupes, eso sale con ayuno y oración. Y yo empecé les vuelvo a repetir, empecé a tratar de acercarme más y empecé también a acompañarlo a los servicios de él. Y yo en uno de sus evangelizaciones que hizo, yo sentí que algo caliente entró en mí ese día, que yo no me lo explicaba por qué. Yo hasta le preguntaba a una hermana qué sería eso que había entrado en mí, y me dijo que era el Espíritu Santo que me había tocado y que yo lo tenía que compartir con alguien, con las demás personas. Y yo empecé a tener luchas, hermanos. Cada vez que yo me quería arrodillar a orar, prácticamente sentía que yo me paraba enfrente de una televisión y empezaba a ver caras de demonios que se burlaban de mí cada vez que yo me arrodillaba. Y casi al final de esas visiones siempre veía una cara de un payaso. Y se burlaban y decía yo, Señor, ¿por qué? Yo no lo entendía, yo pensé que me estaba volviendo loco. Y conforme el tiempo iba pasando, hermanos, era tan fuerte que dije yo, no, yo tengo que formar parte de la oración. Yo tengo que aprender cómo orar, yo tengo que aprender cómo ayunar.
Y me acuerdo que un día del el último ayuno de las damas, me acuerdo que yo me quedé acá afuera con el hermano Benjamín y me dice, ¿sabes qué? Esto simplemente sale con ayuno y oración. Y me dice, y te aconsejo que mañana temprano te levantes a las 6, te bañes, lo pongas en oración y mantente firme. Y exactamente así como él dijo, yo lo hice el siguiente día y yo tenía confianza de llegar al ayuno de las damas. Y me tocó trabajar ese día y dije, bueno, voy a hacer todo lo posible de llegar allá a las 10, pero no pude. Me acuerdo que llegué como a las 12 quizás, pero ya los hermanos habían empezado y cuando yo toqué la puerta y entré, yo vi que ya el fuego estaba pero súper encendido ahí en esa casa. Y bueno, y dije, bueno, lo único, yo me entristecí en ese momento porque dije, bueno, no llegué a tiempo, pero me voy a adaptar y voy a ser parte de la oración, por lo menos. Y me acuerdo que empecé a orar y la tristeza siempre estaba ahí. Le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero sentir esto. Si yo no recibo mi milagro, pero yo voy a orar y me voy a adherir a las oraciones de las hermanas para que alguien reciba un milagro. Y yo escuchaba que Dios estaba haciendo varios milagros ahí. Y yo decía, Señor, yo necesito el mío. Pero dije, si no se puede, yo aquí me pongo como vallado y vamos a orar por todos. Y en ese momento me acuerdo que casi estaba terminando el ayuno y la hermana Carmelita preguntó que si que iban a orar por un hermano que tenía cáncer y que si había alguna persona ahí que quisiera que oráramos por esa persona. Yo le dije, yo, hermana. Y me dijo, ¿y qué es lo que tiene? Y le dije, pues yo hace varios meses vengo luchando con una ansiedad y una depresión y le digo, yo ya no aguanto. Y me dice, ok, vamos a orar primero por el hermano, creo que se llama Miguel, pero yo no sé qué Dios le mostró a la hermana Carmelita y dijo, ¿saben qué? Vamos a orar mejor por el hermano Ernesto. Y me dice, pasa hermano, arrodíllese que vamos a orar. Pero cuando mi hermana empezó a decirle a los hermanos de que si ellos estaban fuertes, que si ellos creían que yo podía ser sanado, que pusieran mano, si no, que no lo hicieran. En ese momento me di cuenta yo que lo que yo traía era más tremendo de lo que yo pensaba. Y empezamos a orar. Y empezamos a orar y a reprender todo. Y Dios usó a mi hermana Carmelita como instrumento. Y yo en ese momento fui liberado, gracias a Dios. Gloria a Dios. Y me acuerdo que cuando todos los hermanos pusieron manos en mí, yo sentí varias manos. Yo no sé cuántos fueron los que estaban detrás de mí, pero les puedo decir que sentí muchas manos que estaban apoyándome, que estaban orando por mí para que ese milagro fuera hecho. Y me acuerdo que mi hermana Carmelita reprendía y Jesucristo por medio de ella les estaba pidiendo a los demonios, porque yo traía varios. Era un ataque de demonios que yo traía que no me dejaban en paz. Que eran todos los que yo, cuando me arrodillaba, yo los veía que se burlaban de mí. Y me decían que yo no valía nada. Es más, a veces cuando venía a la iglesia y veía que la hermana Carmelita o la hermana Daisy a veces andaban aquí orando y se movían de un lado a otro, me decían, mira, eso lo andan haciendo por ti.
Y yo me sentía bien mal, porque decía yo no soy digno de estar aquí, pero ese día, hermanos, gracias a Dios, Él me liberó y Él me sanó. Yo empecé, Dios. les puedo decir que prácticamente yo empecé a ver como la luz del día tan clara, yo lo verde ahora sí que lo veía verde, pero en esa liberación mi Señor me dijo que me empezó a recordar varias cosas y me dijo que acuérdate cuando tú saliste de noche, en la madrugada, saliste de tu casa y miraste al cielo y dijiste, Señor, yo ya no aguanto. Y me dice, yo estaba ahí. Santo, aleluya. Y me diste, si empezaste a caminar alrededor del bloque de la casa, te paraste en la avenida y veías pasar los carros de un lado a otro y volviste a decir, Señor, yo ya no aguanto. Y me dice, hijo mío, yo estaba ahí contigo. Aleluya. Y varias cosas que me hacía recordar, y me dice, acuérdate cuando tú viniste a la iglesia, venías sin ánimo, y dice, y yo usé a Carmelita como instrumento, dice, y yo ungí tus manos, dice, porque Carmelita es un instrumento que yo uso para hacer las cosas. Santo, aleluya. Y esa misma tarde él me dijo, yo quiero que des testimonio de lo que yo he hecho en ti. Y me dijo que quería que yo viniera vestido de pantalón de mezclilla y camisa gris. Y en obediencia a él, estoy aquí parado diciéndoles que Dios siempre sigue obrando. Que cuando uno decide hacer las cosas bien y buscarlo en la intimidad, Dios hace lo que promete. Pero quiero contarles que eso no fue todo, que yo en ese periodo de ese tiempo, después que yo fui liberado, Él me dijo esa tarde, ¿sabes qué? Ya tienes varios días que no vienes durmiendo, pero quiero decirte que esta noche vas a dormir como bebé. Y le dije, así sea, Señor, porque yo necesito dormir. Me acuerdo que cuando yo me fui a la casa, llegué y en la tarde mi señora me dice, ¿sabes qué? Ahora te voy a dar una pastilla para dormir, porque yo tampoco he estado durmiendo. Y le dije yo, ¿sabes qué? El Señor ya me sanó y yo no necesito de esas pastillas. Le digo, porque sabes que el Señor me dijo que yo esta noche iba a dormir como bebé. Y me acuerdo que esa noche ella sarcásticamente me dijo, pues ¿sabes qué? Mueve a la niña de la cama antes de que te quedes dormido como bebé. Yo creo que ella no cree que Dios me ha sanado. Aleluya. Y empecé, hermanos, a ver la vida diferente. Yo sentía que ya no tenía energía, que yo tarde o temprano iba a morir. Pero cuando Dios tiene un propósito con uno, Él hace grandes obras. Y yo esa semana me acuerdo que esa semana sentía que los ¿cómo se llama? Siempre venían esos ataques y todo eso. Y yo decía, Señor, yo sé que tú me liberaste.
Señor, yo ya soy libre, yo no, y reprendo todo mal que me esté atormentando ahorita. Pero en esta semana, el fin de semana pasado, yo también empecé a sentir otra vez esa misma opresión, esos mismos ataques. Y yo decía, Señor, pero tú ya me sanaste, porque yo me siento así. Y ese momento Dios me puso que le hablara a mi hermano Moisés. Y yo lo hice el lunes. Y yo le dije, Moisés, ¿sabes qué? Le puedes pedir a la hermana Carmelita si oran por mí. Y él me dijo, sí, ahorita lo hacemos. Y me acuerdo yo que yo estaba tan atormentado, me sentía tan enfermo y le dije al hermano que lo hiciéramos. Y la hermana Carmelita me dijo que, hermano, ¿sabe qué? Vamos a orar, vamos a pedir, vamos a leer parte de la Biblia, donde me dice que no tenemos, o sea, no estamos luchando con carne ni sangre, sino que con potestades malignas. Y empezamos a orar, hermanos, y ella me estaba diciendo por medio de Jesucristo que yo lo que tenía era una opresión otra vez, y que me veía una presión que estaba sobre mis hombros, y yo sentía mi estómago bien mal, y me dice, póngase la mano sobre la boca del estómago. Y empezamos a orar, y otra vez en ese día fui liberado. Pero lo más bonito de esto fue que ella, por medio de Jesucristo me estaba diciendo que Él estaba mandando ángeles de alto rango para que me cuidaran. Y de esa manera yo sentí otra liberación. Y les puedo decir, hermanos, que la única forma de lograr esto es de que busquemos una intimidad con Jesucristo. En oración, en ayuno, en orar unos por otros, que eso a mí me ha ayudado bastante. Amén. Y de esta forma yo termino mi testimonio, y gracias por escuchar. Amén. Pero quiero decirles que Dios sí contesta las peticiones cuando uno lo hace de corazón. Amén. Gracias, hermano, y Dios me les bendiga. Dios es bueno, maravillosamente bueno, amén.